Muy buenos días, hermanos. Qué bueno ver el templo lleno esta mañana y también ya en Zoom estamos ya con otro ángulo, entonces también bienvenidos a los que están en Zoom. Y vamos a seguir con nuestra serie sobre Isaías. Los invito a ir a Isaías, el capítulo 28. Y en esta mañana la idea es ver 6 capítulos en una sola prédica, que siempre es un reto. Pero aquí pues vemos que hay una palabra que aparece 6 veces y es la palabra hay. Yo pienso que cuando pensamos en una palabra emblemática de la costa cortica, ¿cuál sería? Ajá, cierto. En eso y me encanta esa palabra porque puede usarse para decir muchas cosas. Pero también hay otras palabras cortas como uy, o también uf, o ah. Pero esta palabra ay, pues sale del corazón, ¿cierto? Ay. Que cuando decimos esa palabra, o a veces decimos ay, 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 pero aquí la idea es algo que sale del corazón y uno de los diccionarios del hebreo dice que se usa para una amenaza profética. Una amenaza profética. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, y voy a traducirlo en otras palabras, ay de ti significa, estás frito sí. Estás frito si haces tal cosa. Entonces es una advertencia, pero como hemos cantado, es una advertencia que nos debe llevar al arrepentimiento, que es lo más bonito de la palabra de Dios, que no nos llama a un rendimiento humano, sino que nos invita a ver nuestro pecado y ver a Cristo y arrepentirnos para confiar en Él, que es lo más de lo más bonito, ¿cierto? Entonces vamos a mirar aquí, vamos a ver 6 aires esta mañana y un he aquí. Entonces puse título a la predica, 6 aires y un he aquí. Porque la estructura vemos 6 veces que el profeta lo dice y hay un he aquí que nos va a llamar la atención poderosamente porque es un contraste con esos aires. Entonces vamos a orar para que Dios nos permita concentrarnos en su palabra. Padre, muchísimas gracias por esta mañana, por el privilegio, Padre, de cantarte, de alabarte, de recordar quién eres tú y lo que tú has hecho por tu gracia, Padre, porque mientras cantábamos, yo estaba pensando, Padre, en cómo a veces ponemos la esperanza en nuestras obras y lo que hacemos y tú nos recuerdas, Padre, que somos pecadores. Gracias por eso, pero gracias más aún por lo que vemos cuando vemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, cuando vemos su obra perfecta en la cruz y vemos que es solamente a través de Él que podemos acercarnos a ti y ser salvos. Gracias por esa bendición. Ayúdanos hoy a poder concentrarnos, Padre, según nuestra necesidad. Si es la necesidad de salvación, oramos que tú obres en aquellas personas que necesitan recibir a Cristo. Y si es arrepentimiento también, Padre, o si es simplemente recibir un consuelo especial de parte tuya, que tú lo hagas, Padre, a través de tu palabra. Ayúdanos, en el nombre de Jesús oramos. Amén. También, hermanos, vamos a vincular la prédica con la Santa Cena, porque ese he aquí tiene mucho que ver con la Santa Cena. Entonces, vamos a ver el primer ay, que está ahí en el capítulo 28 de Isaías, y vamos a leer los versículos 1 al 3. Dice, ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Bueno, una cosa aquí, que Efraín representa a las tribus del norte. Recordemos que había 10 del norte y Efraín es la tribu más representativa, digamos, de esas tribus. Y habla aquí de la corona de soberbia, que era la ciudad de Samaria. Que Samaria era una ciudad poderosa, una ciudad hermosa también. Entonces la veían como una corona. Y miren ahí que dice, ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín
y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. He aquí Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso, como turbión de granizo y como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan con fuerza de arriba a tierra. Ahí el versículo 2 habla de Asiria, que vendría como una inundación. Y el Señor nos ha ayudado con el clima últimamente, ¿cierto? Para entender muchas cosas, es decir, cantamos que Él gobierna la creación y empieza a llover. El lunes pasado vimos un aguacero impresionante, pero aquí Dios habla de esta nación como una inundación, que ellos en su hermosura, ellos en su soberbia creían y ponían la confianza en lo que tenían. Y miren el 3, con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Y vamos a ver en todo este pasaje, en esta porción del 28 al 33, una soberbia de parte de los líderes, que los profetas, los sacerdotes pensaban que lo tenían todo. Y él dice más bien estaban ebrios. Miren ahora el versículo 7. Pero también estos erraron con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. Y me hace pensar ese versículo en un restaurante inmundo, ¿cierto? Imagínense eso, ir a un restaurante y buscar una mesa y todas las mesas están llenas de vómito. Qué feo, ¿verdad? Qué horrible. Pero el Señor dice, así son ustedes, los líderes religiosos, los profetas, los sacerdotes, están ebrios y toda mesa está llena de vómito. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados, a los arrancados de los pechos? Y aquí, hermanos, el versículo 10, si tienen otra traducción, quizás tiene algo bastante diferente. Porque la Reina Valera dice, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón sobre renglón, o tras renglón, perdón, línea sobre línea, un poquito aquí, allí, otro poquito allá. Los traductores trataron de traducir algo que no se puede traducir realmente. Porque está hablando aquí de la actitud de los líderes y realmente el hebreo suena como un balbuceo. Y voy a pronunciarlo en hebreo, casi no lo hago nunca, pero escuchen esto. Kitzav la tzav, tzav la tzav, kav la kav, ze'er sham. Y lo chévere de eso es que no se puede traducir porque no tiene, es decir, es un balbuceo. ¿A cuántos les gusta hablar con los bebés? Bueno, eso es de lo más chévere de tener a un bebé, ¿cierto? Y de hecho a una bebé ya que nació, que estamos esperando el otro mes para su venida, para poder balbucear con ella, ¿cierto? Y hay otros 2 en camino, entonces qué alegría, no sé si hay otro bebé en camino también, pero por lo menos he contado a 3. Y lo más chévere es hablar así con un bebé, ¿cierto? Y yo sé hacerlo en inglés, en español no sé hacerlo. Con un bebé en inglés le decimos, gaga, gugu, baby. Así decimos, y eso le ayuda al bebé a desarrollar su cerebro, ¿sabían? Porque a veces hay padres que no, yo le voy a hablar en serio. Pero el bebé necesita eso porque desarrolla su cerebro, le ayuda a captar esos sonidos y le infunde más ánimo, ¿cierto? Quizás si solamente le hablamos en cosas muy serias, el bebé va a ser muy serio. Pero bueno, es chévere con un bebé y lo hacemos, pero ¿qué tal hablar así con un adulto? Intentemos después del servicio a ver cómo nos va. Sería ridículo, ¿cierto? Pero lo que vemos aquí es que estos líderes
estaban burlándose de Isaías. Isaías les trajo una profecía y para ellos les pareció un balbuceo de parte de Isaías. Pero ¿qué hace Dios? Él dice, como ustedes no escucharon la palabra, va a ser más bien un balbuceo de otra nación, los asirios. Miren ahí el 11. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dan reposo al cansado, y este es el refrigerio. ¿Qué dice iglesia? Mas no quisieron oír. Qué triste, ¿verdad? El profeta les llegó con una palabra de parte del Señor. Ellos se burlaron del profeta y no quisieron oír, y por lo tanto Dios les enviaba una nación que sí iba a hablar en chino con ellos, ¿cierto? Bueno, en otro idioma asirio, no sé cómo se llama, pero bueno, ahí iba a ser así como un balbuceo de bebé. Y ahí vemos en el 13, miren que dice, la palabra pues de Jehová le será, y ahí dice lo mismo, es las mismas palabras que voy a leer esa parte otra vez, kav, tzav la tzav, kav la kav, kav la kav. Es decir, en vez de ser una palabra clara de entendimiento, la escucharon mal o no la escucharon, lo quisieron oír y por lo tanto va a ser un castigo sobre ellos. Entonces el primer ay es ay a los que se burlan de la palabra de Dios. Cuando no queremos escuchar la palabra de Dios, ¿qué pasa? Pues ya no vamos a poder escucharla. Y eso es lo que dice Cristo Jesús cuando Él dice en Mateo 13:12, porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y en el contexto, Él estaba hablando de las parábolas y hablaba de personas que escuchaban, pero no escuchaban. Y Él dice, si tú no aceptas la palabra de Dios, después no vas a poder entenderla. Entonces yo en ese punto pensé especialmente en las personas que llevan tiempo escuchando la palabra y entra por un oído y sale por el otro, ¿cierto? Lo más triste es decir, no, yo entiendo la palabra, la he escuchado, quizás mis papás me la comparten en casa, quizás mis amigos me hablan de Dios, pero si no aceptamos la palabra sencilla del Evangelio, ¿qué pasa? Podemos llegar, hermanos, a un punto en donde ya no será posible entender la palabra de Dios. Porque es una invitación siempre de escuchar, y si decimos no quiero escuchar, no quiero oír, después nos puede convertir en un balbuceo de bebé. Qué triste sería, ¿cierto? Entonces por eso tenemos que recibir con sencillez de corazón la palabra de Dios para que no caiga sobre nosotros este ay. ¿Cómo reaccionas tú ante la palabra de Dios? Cuando Dios te confronta con su palabra, ¿cómo reaccionas? Y debemos reaccionar con arrepentimiento y no con burlas. Debemos tomarla muy en serio. Miren el segundo ay, el capítulo 29, el versículo 1. Vamos a estar brincando estos ayes, el 29:1, perdón. Ay de Ariel, ciudad donde habitó David. ¿Cuál ciudad sería esa? Jerusalén, ¿cierto? Esa palabra Ariel es un poco místico, un poco misterioso. Quizás habla de un león, porque suena como la palabra león en hebreo. Pero está hablando de la ciudad de David. Añadido un año otro, las fiestas sigan su curso. Mas yo pondré a Ariel en apretura y será desconsolada y triste, y será a mí como Ariel. Bueno, voy a brincar porque es un poco, bueno, hay varias cosas que podríamos hablar aquí. Y miren ahí el versículo 13, que este sí es muy claro. Dice,
Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Entonces aquí el segundo hay de los que honran a Dios con sus labios, pero su corazón está lejos de Él. Y esta mañana tuve la bendición de leer todo el 28 al 33 esta mañana y noté mucho cómo habla de estos líderes, ¿cierto? De estos líderes religiosos, los profetas, los sacerdotes, que hablaban mucho porque estaban a cargo de la enseñanza de la palabra de Dios, pero ¿qué dice Dios sobre ellos? Este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y nuevamente, qué triste es congregarse para escuchar la palabra en una iglesia que intenta siempre predicar una palabra sana de este libro, ¿verdad? Y uno podría decir, no, es que yo me congrego en una iglesia de sana doctrina. Pero la pregunta no es esa aquí. ¿Cuál es la pregunta? ¿En dónde está nuestro corazón? ¿En dónde está nuestro corazón? Porque es muy fácil decir las palabras correctas. Es muy fácil cantar, ¿cierto? Y a veces podemos hacerlo como esta mañana con mucha emoción, con mucho sentimiento. Pero Dios está mirando nuestro corazón. Porque es una cosa decir unas palabras o cantar, es otra cosa alabarlo con el corazón. Y eso es lo que Dios nos pide, que lo alabemos en espíritu y en verdad, es decir, con nuestro corazón. Y recuerden en dónde Cristo citó este pasaje. Él estaba hablando con los escribas y los fariseos. Cuando escuchamos la palabra fariseo, pensamos hoy día en algo malo, ¿verdad? Pero en ese entonces, cuando escuchaban esa palabra fariseo, ¿en qué pensaban? En los mejores. No, ellos sí están cumpliendo. Y Cristo citó textualmente esta palabra para decir, este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y hermanos, lamentablemente creo que muchos hemos estado ahí, ¿verdad? Yo recuerdo cuando yo juzgaba mucho a los demás, porque es muy fácil ver el pecado del otro, ¿cierto? Pero es difícil mirar el pecado aquí. Y es por eso que Cristo en ese mismo contexto de Mateo 15 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Salen aquí y quizás los labios nuestros están aparentemente alabando a Dios y nuestro corazón está lejos de Él. La única forma de arreglar ese problema es en arrepentimiento ante el Señor y reconocer que hemos pecado contra nuestro Dios, hemos pecado contra Él. Y también algo que la gente cree a veces es que ser cristiano es congregarse, es ofrendar, es decir ciertas palabras, ¿cierto? Sí, es algo externo, es algo chévere. Pero la palabra de Dios dice, no, no es eso. Es entregar nuestro corazón a Dios en arrepentimiento, ver nuestro pecado y recibir a Cristo y de esa forma vivir una vida de adoración verdadera. No una cosa externa, sino algo interno que sale de aquí, de lo más profundo. Y eso no lo podemos fingir, porque solamente Dios, por su Espíritu, nos puede dar ese corazón nuevo, ¿cierto? Entonces, hagamos algunas preguntas de aplicación. ¿Alabas a Dios aquí con la iglesia, pero vives de una forma diferente entre semana? ¿Tienes algún rincón de pecado escondido en tu vida? Pues ahorita con mi esposa, bueno, ella más que yo, pero ella está
tratando de arreglar todo en la casa, para limpiar todo para empezar el año escolar, porque ustedes saben que hacemos colegio en casa y debemos comenzar mañana. Pero hay algunos rincones de la casa con cosas amontonadas todavía. ¿Y qué hacemos? Por lo menos en mi caso, paso y trato de no mirar eso. ¿Cierto? Y hacer de cuenta que ese reguero no existe. Sí, que esas cosas no están ahí, todo bien. ¿Cierto? Gracias a Dios va desapareciéndose poco a poco eso. Pero en nuestra vida a veces hacemos lo mismo, ¿cierto? A veces tenemos un rincón de pecado y queremos como cerrar ese closet para que nadie se dé cuenta. Pero ¿quién se da cuenta? Dios, ¿cierto? Dios se da cuenta de ese pecado. Otra pregunta, ¿te crees mejor que los demás? ¿Encuentras más pecado en los demás que en tu propio corazón? Porque ¿cuál es la tentación? Si pensamos en los fariseos y escribas, ¿cuál era su pecado? Pues primero aquí, ¿verdad? Y segundo, juzgaban a los demás muchísimo. Les costaba ver el pecado suyo y les era muy fácil ver el pecado del otro. Entonces ahí hay de los que honran a Dios con sus labios, pero su corazón está lejos de Él. Pero si pensamos en Cristo y si pensamos en su sacrificio, es la única forma de recibir un corazón nuevo. Porque Él sí honró a su Padre desde el corazón en todo. Él sí cumplió esa ley a cabalidad por nosotros para ir a esa cruz para pagar por todo pecado nuestro. ¿Sí? Por toda la hipocresía nuestra, por todo lo que hacemos que no debemos, por cada vez que hemos adorado a Dios con nuestros labios y no con nuestro corazón. Miremos el tercer ay, el capítulo 29, el 15. Ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor, no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que la ha formado, no entendió? Pues aquí el tercer ay es ay de los que creen poder esconderse de Dios. Que aquí, ¿qué dice Dios sobre eso? En el 16, me gusta la Biblia de las Américas que traduce de esta forma. ¿Qué equivocación la vuestra? ¿Qué equivocación la suya? Si ustedes creen que pueden esconderse de Dios, es ridículo, ¿cierto? Es como Jonás, que él dijo que iba a huir lejos de la presencia del Señor. Y es absurdo, hermanos, porque Dios es omnipresente, ¿cierto? Él está en todo lugar con toda su esencia para ver lo que estamos haciendo nosotros. Y por eso la palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Proverbios 15:3. Así que creer esconderse de Dios también hay de los que se esconden de Jehová. Es imposible. Y miren el 16, la última parte. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor, no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que la ha formado, no entendió? Pensemos en qué significa esto. Imagínense ustedes un alfarero quien hace una vasija hermosa y después la vasija dice, no, es que el alfarero no entiende. Absurdo, ¿cierto? Pero así somos cuando pensamos que podemos escondernos de Dios, que vamos a escaparnos de su mirada haciendo algo. Es absurdo. Y hay de los que creen esconderse de los ojos de Dios. Miremos ahora el cuarto ay, que está en el capítulo 30. El capítulo 30 dice, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová,
para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Qué metáfora, ¿cierto? Poner la esperanza en una sombra. No tiene sentido. Pero hemos visto cuántas veces que este pueblo quería confiar en Egipto. Ellos sabían que venía a Siria y ellos trataban de poner su esperanza en Egipto. El 3 dice, pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Entonces hay de los que ponen su esperanza en los hombres. Y miren el versículo 12. Dice, por tanto el Santo de Israel dice así, porque desechaste esta palabra y confiaste en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado. Por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. Me hizo pensar en lo que pasa con el agua, ¿cierto? Porque empieza una grieta y ¿qué pasa? Si el agua se puede filtrar fácilmente, eso se abre y se cae esa pared, ¿cierto? Y quizás lo han visto en la ciudad, que yo vi, por ejemplo, en nuestro conjunto hay un cerro y había una roca muy grande y ¿qué hizo el agua? Pues la bajó, o sea, fue una cosa impresionante y se cayó parte del cerro. Y eso es lo que Dios dice sobre el pecado. ¿O será este pecado como grieta que amenaza ruina? Es una metáfora muy interesante para el pecado, que empieza como una grieta, tú comienzas de forma pequeña, ¿cierto? Pero eso abre camino a las obras de la carne o a Satanás para después dejarnos en la ruina. Miren el 14. Y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hacen pedazos. Bueno, chévere las profecías, ¿cierto? Porque eso piensa en un vaso y lo hacen pedazos, que es divertido. Creo que les he contado que detrás de la casa de mis papás hay ¿cómo se dice? Un terreno grande, hay un bosque y había un lugar, un basurero en donde la gente botaba su basura, que para mí como niño eran tesoros, porque ahí botaban vidrios que eran de, no sé, del siglo XX, como los años 1920 y eso. Entonces encontrábamos vidrios y botellas antiguas y todo, y era chévere. Pero también era muy chévere tirar esos vasos y esas botellas a una piedra grande que había. Qué diversión como niño, hermanos. Y después creo que quizás eran tesoros y no sabía, ¿verdad? Pero eso es como hacer pedazos del vidrio. Eso es lo que dice aquí. Se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hacen pedazos. Tanto que entre los pedazos no se halla tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. Habla de ese juicio para aquellos que ponen su esperanza en los hombres. Entonces, no sé si dije el cuarto, hay de los que ponen su esperanza en los hombres. Lo hemos visto con Egipto, lo hemos visto con los profetas, con los sacerdotes, y en nuestra vida puede ser poner la confianza en otra persona, ¿cierto? Poner la confianza en mi esposa, en mi esposo, en mi amigo, en mi amiga, en este contacto que tengo y no en Dios. O poner la confianza en nosotros mismos también es otro error, porque quizás quizás algunos de ustedes tienen una personalidad muy chévere, ¿cierto? Y yo he visto a veces que personas así ponen la confianza en su personalidad. No importa la situación, voy a salir ileso.
porque tengo muy buena personalidad. Y eso funciona hasta cierto punto, pero Dios, si Él ve que estamos poniendo la confianza en nosotros mismos, lamento decirles que nos va a enseñar una lección, ¿cierto? Porque cuando ponemos la confianza en los hombres, Dios nos enseña que no debemos hacerlo. Si ponemos la confianza en nuestra inteligencia, o en nuestra belleza, o en nuestra juventud, Dios nos enseña lecciones de no poner la esperanza en nosotros ni en ninguna otra persona, sino solamente en Él. Como dice en Jeremías, maldito el hombre que confía en el hombre, ¿cierto? Bien, entonces hay de los que ponen su esperanza en los hombres. Miren conmigo el capítulo 31, el 1 al 3, para ver aquí el quinto ay, que el pastor Alfredo me ayuda a ver que yo había unido el cuarto y el quinto, pero hay una pequeña diferencia aquí. Miren conmigo el 31:1. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en, ¿qué dice iglesia? Caballos. Y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes. Y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Pero Él también es sabio y traerá el mal y no retirará sus palabras. Se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Y los egipcios hombres son y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu. De manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. Aquí vemos hay de los que confían en sus bienes. Porque aquí habla de carros, habla de caballos, habla de los bienes que ellos poseían y ellos o querían poseer y confiaban en eso. No podemos hacer eso y quizás a veces podemos decir, no, yo tengo unos ahorros y por eso estoy bien. Pues si tenemos ahorros, gracias al Señor, ¿verdad? Pero no debemos poner la confianza en los ahorros, porque ¿qué puede pasar? El dinero es pasajero, ¿cierto, hermanos? A veces ponemos la confianza en la salud también, ¿cierto? Bueno, estoy aquí hablando de los bienes, entonces debemos pensar en algo que ustedes saben que antes teníamos un carro terrible y gracias al Señor pudimos comprar un carro nuevo, pero imagínense en dónde está hoy. Está varado en la casa. Entonces, incluso con un carro más nuevo, uno a veces pone la confianza en ese carro y ¿qué pasa? Que no prende y ese clic, ¿verdad? Y bueno, gracias al Señor no estamos confiando en el carro, pero si confiamos en los bienes, Dios va a enseñarnos también que no debemos hacerlo nunca. Con ninguna cosa humana debemos confiar, solamente en Dios y en Cristo Jesús, porque Él es fiel y nunca nos decepcionará. ¿Cierto? Entonces, todo lo que he visto o dicho es bueno desarrollar esas cosas. Si podemos ahorrar, si podemos tener buena salud, si podemos tener, bueno, belleza, algunos de ustedes la tienen, está bien, pero no confiar en eso, ¿cierto? Decirle gracias a Dios por lo que tenemos, pero nunca confiar en esas cosas. Miren el sexto ay, que el capítulo 33, el versículo 1. Ay de ti que saqueas y nunca fuiste saqueado, que haces deslealtad, bien que nadie contra ti la hizo. Cuando acabes de saquear, serás tú saqueado, y cuando acabes de hacer deslealtad, se hará contra ti. Pues, ¿de quién está hablando? Aquí está hablando de Asiria precisamente. Porque Asiria en ese entonces era una nación muy poderosa que no había sido conquistada. Y ellos también hay algo del trasfondo histórico aquí en Segunda de Reyes 18, que habla de Ezequías que equivocadamente envió un dinero a Siria pensando que podría confiar en ellos. ¿Y qué hizo Asiria?
pues recibió el dinero gozoso y hizo caso omiso del dinero y después llegó para atacarlo. Entonces, por eso habla de Asiria. Miren lo que dice otra vez. Ay de ti que saqueas y nunca fuiste saqueado, que haces deslealtad, o sea, traición, bien que nadie contra ti la hizo. Cuando acabes de saquear, serás tú saqueado, y cuando acabes de hacer deslealtad, será contra ti. Entonces, ¿qué les espera a ellos? Ellos iban a ser vencidos y Dios les iba a pagar con la misma moneda, que ellos por su traición serían traicionados. Entonces vemos ahí, hay de los que traicionan, hay de los que traicionan. Y pues hay varias aplicaciones que podemos pensar, ¿cierto? Porque es triste escuchar de personas que traicionan a los demás, porque Dios nos enseña a ser leales, a ser fieles, a ser personas de integridad en todo aspecto de nuestra vida. Entonces, eso de la traición es de lo más triste. Y pues hemos escuchado de casos en donde hay cristianos o pues supuestamente cristianos que han estafado a hermanos de la iglesia y usan el nombre de Cristo para traicionar. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios de ellos? Pues hay de ellos porque Dios va a castigarlos. También personas que han abusado de los niños, por ejemplo, porque son profesores de escuela dominical. Gracias al Señor, no en nuestra iglesia, pero lo hemos escuchado en otras iglesias, hermanos, y debemos siempre tener mucha precaución con eso, ¿cierto? Pero esas personas piensan que están recibiendo algo, pero lo único que están haciendo es atesorando un castigo tremendo. Hay de ellos que traicionan. Y también si pensamos en hombres o mujeres que son infieles a su pareja, pues la palabra que dice, tarde o temprano, eso saldrá a luz, ¿cierto? Entonces, lo más terrible en eso es pensar, no, yo puedo hacer ciertas cosas y nada me pasará. Pero aquí vemos que Dios en su justicia disciplinará o castigará al no creyente por sus infidelidades y sus traiciones. Entonces debemos tener todo eso en cuenta y voy a recordarles los 6 aires. Hay de los que se burlan de la palabra de Dios. Hay de los que honran a Dios con sus labios, pero su corazón está lejos de Él. Hay de los que creen poder esconderse de Dios. Hay de los que se ponen la esperanza en los hombres. Hay de los que ponen su esperanza en los bienes y hay de los que traicionan. Ay. ¿Qué hacemos con estos 6 ayes? Pues hay algo muy bonito aquí. Miren el capítulo 32. Porque la profecía tiene 6 ayes, pero un he aquí. El 32:1 dice, he aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio, y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Entonces la misma estructura llama la atención muchísimo, porque hay, y si estamos sintiendo eso, ¿qué sentimos? El peso de nuestro pecado, ¿cierto? De todo nuestro pecado, pero hay un he aquí que llama la atención poderosamente porque habla de un rey quien nunca jamás ha pecado. Y interesantemente, uno de los mejores, entre comillas, comentaristas humanos decía que este rey era el rey Ezequías. ¿Qué tal su interpretación? Cuando pensamos en Ezequías es interesante porque él despierta cierta esperanza en el pueblo de Israel, que ellos lo miraban como un gran rey,
Pero en el libro de Isaías hay un capítulo clave que es el 39. Y en el 39, ¿qué hace Ezequías? Viene Babilonia y él saca, como un niño feliz, saca sus tesoros para mostrar sus juguetes a ellos y muestra que no es el rey esperado. Porque siendo muy bueno, él cayó en pecado. Y recuerden que se enfermó también y cuando se enfermó puso su confianza en cosas que eran diferentes a Dios. Es decir, terminó su vida en fracaso. Lo cual nos enseña que aquí este rey que viene no es Ezequías. Entonces, ¿quién sería? El Señor Jesús. Porque ¿de quién más podríamos decir lo que vemos ahí en el versículo 2? Y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. De nadie más podemos hablar así. Solamente de Él podemos hablar así. Y miren el capítulo 32, el versículo 14. Porque se entreteje la historia de ellos con la venida de Asiria en los versículos anteriores. En el 14 dice, porque los palacios quedarán desiertos, la multitud de la ciudad cesará, las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre, donde descansen asnos monteses y ganados hagan majada, hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque, y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Y como hemos visto, este rey entonces nos recuerda el rey del capítulo 9. Miren eso rápidamente. En Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado será su hombro, y sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces, si traemos eso a colación, lo que vemos en el 32, vemos el reinado del Mesías y vemos esa paz que traerá el Espíritu Santo sobre el pueblo de Israel y estaremos nosotros con ellos reinando en justicia y en paz con una naturaleza renovada. Qué maravilloso, ¿verdad? Entonces, a la luz de 6 ayes, ¿qué respondemos? Pues he aquí un rey que viene para reinar en paz y perfectamente. Entonces, ¿cómo aplicamos esta prédica a nuestras vidas? Pues hemos visto muchos pecados nuestros, ¿cierto? Hemos visto que a veces no tomamos en serio la palabra de Dios. A veces honramos a Dios solamente con los labios y no con el corazón. Tratamos de escondernos de Dios, ponemos la esperanza en los hombres o en los bienes, o traicionamos también por nuestra infidelidad, pero debemos mirar a Cristo Jesús para recibirlo como nuestro Señor y Salvador, como nuestro Mesías. Y cuando hacemos eso, ya Dios cambia nuestro corazón y nos pone un corazón de alabanza en nosotros. Ahora vamos a celebrar la Santa Cena, entonces voy a invitarles a los hermanos que van a repartir los elementos y recordemos que la Santa Cena para quienes son o es para aquellos que han recibido a Cristo, que hemos creído en Él y que hemos dado nuestro testimonio de salvación a través del bautismo.
Entonces, si no es tu caso, te invito a observar y pensar en lo que Dios hizo a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, voy a invitarlos a nuestros hermanos a repartir los elementos y vamos a usar un versículo aquí para meditar en Cristo. Y mientras están repartiendo los elementos, hermanos, vamos a usar el versículo del capítulo 32, 2 para hacer una reflexión en Cristo. Porque yo estaba pensando, como mencioné, el clima nos ayuda a pensar mucho en lo que Él es. Porque miren el 32, 2. Y será aquel varón como escondedero contra el viento. Y cuando viene esa brisa loca, ¿verdad? Lo único que queremos es escondernos, ¿cierto? Encontrar un refugio. Y aquí dice que Él es como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión. Esa palabra turbión habla de un aguacero. ¿Y qué día fue? ¿El lunes pasado que cayó ese aguacero tan tremendo? Y yo le di gracias a Dios porque estaba en mi casa. Porque estar escondido ahí en un refugio contra el turbión, contra el aguacero es maravilloso. Y eso es lo que dice Cristo, o bueno, lo que dice la palabra sobre Él. Él es el refugio contra el aguacero. Pase lo que pase, en nuestra vida podemos refugiarnos en Él. También como arrojos de aguas en tierra de sequedad. Y yo recuerdo, nosotros no estábamos aquí hace unos años cuando no llovió en todo el año. ¿Recuerdan eso? Creo que fue también el año del chikungunya. Y en ese año, hermanos, cuando cayeron gotas de agua, ¿qué hicieron? Hasta los bautistas bailamos, ¿cierto? Porque eso, o sea, meses de sequedad. Y cuando Dios envía el agüita, nos alegramos, ¿cierto? Y eso es lo que dice aquí, que como arroyos de aguas en tierra de sequedad, es decir, en un desierto, Dios envía un arroyo de agua y es algo maravilloso. Así es Cristo Jesús. Y quizás en tu vida estás pasando por una época de sequedad espiritual. Pero ¿quién es Cristo? Pues es un arroyo de agua en esa sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Entendemos eso bien también, ¿cierto? Cuando el sol está pegando fuerte a mediodía, lo único que queremos es una roca debajo de la cual podemos escondernos, ¿cierto? Así es Cristo Jesús, que Él es nuestro refugio, Él es nuestro escondedero, Él es nuestra sombra, Él es nuestro arroyo de agua. Así que cuando pensamos en Él, la Santa Cena nos recuerda eso, porque es algo palpable, ¿cierto? Es algo que podemos tocar y nos recuerda que Él sufrió físicamente, en un cuerpo humano sufrió por nuestros pecados. Él derramó su sangre por nuestros pecados para que Él pudiera ser nuestro escondedero contra el viento, nuestro refugio contra el turbión, nuestro arroyo de agua, nuestra sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Porque estar expuesto a la ira de Dios sería terrible, ¿cierto? Pero Él es nuestro escondedero, Él es nuestro refugio. Entonces vamos a tomar unos minutos para darle gracias a Dios, a nuestro Salvador Jesucristo y meditar en todo lo que Él es para nosotros, ¿ok?